Ok, vamos a ver entonces la solución del trabajo práctico número 1, elaborada por su compañero Nahuel Mercado. A ver, sobrino, veamos lo siguiente. Tenemos por un lado nuestra clase API Client, ¿sí? Perfecto. Esta clase API Client tiene un atributo estático que es de tipo SharePreference, ¿no? Y aplica el patrón singleton, ¿no? Ya que eh, solamente devuelve un SharePreference si no hay una instancia de la misma, ¿no? Si hay una instancia ya creada de SharePreference, se garantiza que exista durante la ejecución de la aplicación una sola instancia de SharePreference. Perfecto. ¿Qué es lo que hace en el método conectar, ¿no? En el método conectar. Y fíjense acá eh, el inconveniente. Yo no sé si en el video estaba así, está así un tirón de orejas para el profe, porque, por ejemplo, en el guardar, ¿sí? Fíjate que creas vos la instancia. Ah, no, no, está bien. Usás. Acá podrías usar en el guardar. Pasa lo siguiente, ¿sí? Yo podría haber pensado en la línea 20, o sea, no hacer la línea 20 y directamente usar la variable SP en la línea 21 para el editor, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Me va a funcionar siempre y cuando la persona primero haya llamado al conectar, ¿sí? Primero haya llamado al conectar. Bien, por lo tanto, lo que hace el guardar es, recibe el contexto y recibe un usuario, ¿no? En la línea 20 se conecta al archivo de preferencias, a través del archivo de preferencia, del share preference, obtiene el editor y el editor es el que usa para poder guardar en el formato clave-valor cada uno de los datos del usuario, ¿no? Como los datos, si yo cada vez que llamo al método guardar, eh, este, guardo los datos de un usuario, pero guardo con la misma clave, DNI, el nombre con la clave nombre, el apellido con la clave de apellido, ¿sí? Este, consecuentemente me va a guardar siempre un usuario, ¿sí? Siempre un DNI, siempre un nombre, porque se van a ir pisando, ¿no? Esto voy a tener en el archivo de preferencias repetidas las claves DNI, repetidas las claves nombre. Por eso es que siempre que se usa Char Preference guardando de esta manera, guardo un solo usuario, ¿sí? Y el leer, la función que tiene es devolverme un usuario, ¿no? El leer es devolver un usuario y creo que no lo usan. Ah, lo usan en el registro, cuando leen los datos de perfil. Y el de login, ¿sí? También hace lo mismo, recibe el contexto y recibe los datos necesarios para poder loguearse, que es el correo y el password. La lógica del login es acceder al archivo de preferencias y verificar si el usuario, los datos, sobre todo el password y el correo coinciden con los que me mandan por parámetros. Si coinciden, ¿sí? Recuperó él previamente del share preference todas las partes que podrían formar un usuario, como el DNI, el nombre, el apellido, y si coincide el mail con el password y el password genera un usuario. Es decir que si yo desde afuera invoco el método login, ¿sí? ¿Cómo puedo saber yo que el usuario no existe? No hagas nada. Que es nulo. Claro, exactamente. El método login, si el usuario con esa contraseña, si no existe un usuario con esa contraseña y ese mail, me va a devolver nulo, ¿sí? Entonces yo desde afuera sé que si llamo login, ¿sí? Y ese usuario no existe es porque el usuario es nulo, ¿no? Es cuando el usuario es nulo. Perfecto. Veamos la activity de login. Perfecto. La activity de login, la activity de login en la vista, él tiene dos editect, ¿no? Que pide usuario y contraseña, y tiene un botón ingresar y un botón registrar, ¿sí? Entonces, si él elige ingresar, si él elige ingresar, él va a llamar del viewModel a un método que va a recuperar el correo y el mail que tienen los editec, ¿sí? Y evidentemente lo que va a hacer el método ingresar es valerse de ese API client para usar el método login del API client. A ver si es cierto.
Vayamos al ViewModel. Bien, ahí al ingresar, fíjense, hace una serie de validaciones, se asegura de que no esté vacío ni el mail ni el password, recupera, usando el login, usando el método login del API Client, recupera un usuario, ¿sí? Entonces, en la línea 28 él dice, bueno, si no es nulo, es porque el usuario existe. Entonces, tranquilamente, podés ir a la otra activity para mostrar los datos de perfil. Ahora, cuando llega la otra activity, se vieron que tienen dos activities nada más. La de login y otra que le llamamos registro, ¿no? Pero la de registro, ¿sí? ¿Qué pasa? Si yo voy desde el botón registrar, tendría que aparecer en blanco. Y si voy desde login, ¿sí? Tendría que aparecer los datos del usuario que se logueó. Ahora, desde la actividad de registro, ¿cómo sé yo que viene desde el botón registrar o desde el botón login? ¿Sí? El botón ingresar en este caso. Bueno, ¿cómo lo resolviste, Nahuel? Le puse acá en el intent le agregué los booleanos, Bien, le el put agregaste un extra extra. del booleano. Muy bien, Entonces, si viene muy bien. del login, es true, y si no, y si viene del registrar, le puse false. Perfecto. ¿Sí? Si viene el registrar, le puso false. Este método registrar que él tiene en el ViewModel, ¿sí? Es el que se va a activar cuando el usuario en la activity haya hecho clic en el botón registrar, ¿no? ¿Está? Perfecto. Bien. Bien. Entonces, vayamos a la activity de registro. En la activity de registro, en la activity de registro, fíjense lo siguiente. En la activity de registro, si analizamos en la línea 39, la activity de registro tiene que enterarse de dónde vino. ¿Sí? Si vino del botón registrar o si vino acá a través del intent que se creó en el botón ingresar. ¿Sí? Entonces, él recupera en la línea 39 el intent, ¿sí? Y eh, recupera de ese intent el booleano. Todo esto tranquilamente él lo podría haber hecho al método leer datos, ¿sí? Podría haber hecho que el método leer datos directamente reciba el intent, ¿sí? Y hacer toda esta lógica de recuperarlo directamente dentro, tranquilamente. ¿Está mal lo que hizo? No, está bien, pero podría haberlo hecho también de ahí. A lo que voy es que puede suceder que algunos de ustedes tienen el método leer datos como que recibe el intent, ¿sí? Quizás lo pensaron también. Más allá de que vieron el video, por ahí dijeron, lo hago de esta forma. Bueno, recupera el intent y recupera el extra que viene ahí, ¿sí? El leer datos, vamos al view model, al leer datos. El leer datos, fíjense, recibe el booleano, ¿sí? Lo que hace es recuperar el cliente, recuperar el usuario, la línea 34, ahí usó el leer, ¿sí? Y luego dijo, bueno, eh, recuperó el usuario. Bueno, acá está bien, él dice, recupera el usuario, pero me voy a asegurar por las dudas de que haya un DNI, ¿sí? De que haya un DNI. Es decir, que si el usuario que recuperé, del usuario que recuperé con el leer, el DNI llega a ser igual a -1, ¿sí? O el booleano no es verdadero, ¿está? El usuario, ¿por qué Es que -1? está de más esto, profe. Ah, claro, porque, Acá a cuenta ver, porque esto era cuando venía, si venía del registrar me iba a aparecer -1. está bien. Ahí lo que él dice, si viene, está bien. Si viene si es -1, ¿sí? Si es -1, que también esta podría haber sido una bandera, decir, bueno, si yo, si yo llamo a leer, ¿sí? Si llamo a leer y no hay un usuario guardado, ¿sí? Evidentemente este vino del registrar, no vino del leer, ¿sí? Eso también podría haber sido una bandera. Podría haberlo hecho de esa manera. Si usé el booleano, ¿sí? Acá podría haber dicho, bueno,
Si, si el booleano es distinto de verdadero, ¿sí? Si no es verdad, ¿qué dice? Bueno, yo tengo que mostrar un usuario, tengo que mostrarlo vacío, ¿sí? Bueno, podrías haber hecho esto, mira. Podrías no haber hecho nada, tranquilamente. Te van a aparecer los editores vacíos, vacíos. ¿Se Sí. entiende? ¿Sí? Si vos Claro, decías, bueno, si viene con falso, no hago nada, ¿sí? Ahora, si viene con verdadero, ¿qué hago? Y hay un usuario. Entonces llamo a leer, ¿sí? Y seteo ese usuario que me viene de leer al mutable usuario. ¿Está? Sí, Ahí está. es que yo pensé que el mutable había que setearlo sí o sí. Está bien. Bueno, si vos no haces nada, la vista queda así Queda como está, vacío. los editores vacíos. ¿Ah? Eso también Ujú. podría haber sido. Bien. También mandé un booleano, pero únicamente lo mandé o sea, cuando logueaba. Y si no, no mando nada, mando el intent vacío nomás y registré el verdadero del Está logueo bien, nomás. está bien. Exactamente. Si vos no mandás, si vos le preguntás al intent si tenés un booleano con la etiqueta tal y no existe, te va a devolver falso. ¿Sí? Claro. ¿Está? No hubiese sido necesario, si es un booleano el que mandás, no hubiese sido necesario mandarlo también en el registrar. ¿Sí? ¿Se entiende? Si vos en el botón registrar no hubieses enviado un booleano, cuando haces, eh, cuando haces, Claro, cuando lo bueno, obtenés y no está exactamente. directamente falso. Exactamente. Cuando lo obtenés, no tenés ese intent con esa etiqueta, directamente. Sí, el valor por defecto es sí, señor. Bien. Entonces, si llegó acá desde el login, ¿sí? Entonces mostraría el usuario. Si no, quedaría en blanco. Perfecto. Ahora, volvamos al activity de registro. ¿Sí? Como él setea, tanto si está el usuario como no, un usuario, ¿sí? O un usuario vacío o un usuario con datos, para eso, y tiene un usuario mutable en el view model, él tiene un observador de ese mutable. En la línea 29, él les puso un observador a ese usuario, ¿no? Para que muestre de ese usuario el DNI, de ese usuario el nombre, ¿sí? Si él setea un mutable, un usuario nuevo, sin datos, bueno, el DNI no va a tener nada, no nulo, el DNI no va a tener nada, el nombre no va a tener nada, ¿sí? El apellido tampoco, correo, email tampoco. Ahora, si puso datos, aparecerían esos, ¿sí? Aparecerían esos. El botón guardar, ¿sí? Está siempre, ¿sí? Es decir, que el guardar, ¿qué hace? Y si hay un usuario mostrándose y él dice guardar, si hay un usuario mostrándose y él dice guardar, toma los datos de ese usuario, de los editex de ese usuario, ¿sí? Para que actualice algo. No sé, yo no sé si actualizó el DNI, actualizó el nombre, el apellido, el correo o el mail. ¿Sí? Y si estaban vacíos y le dice y hace clic en guardar, este, crearía el nuevo usuario, digamos, en definitivo. Guardaría los datos de perfil de ese nuevo usuario. Bien, perfecto. ¿Y qué modificaciones hiciste en el TP2? ¿Qué solamente cambiaste en el TP2? Básicamente el API Client, pero a ver, ahí lo abro. Pero en vez de hacer el share preference, creé un file. Yo no usé la API en el 2, había que usarlo también. Tuve que cambiar todo. Porque tranquilamente lo que podrías hacer era copiar y pegar el proyecto y solamente modificar. ¿Sí? ¿Para qué escribir todas las líneas de código de nuevo? Sí, era más que todo para hacerlo vuelta y que me quede más, qué sé yo, no sé. Pero por Está eso bien. no. Ahí también, básicamente, creaste un file,
en este caso pusiste como nulo, como bandera el file, ¿no? Que representa tu archivo, ¿sí? Eh, Sí, el archivo tuyo es el que va a estar en la carpeta de tu proyecto y se llama usuarios.bj. Está bien. sí. Importante cómo guardar. Bien, para guardar, creas un canal de salida, usas el nodo de file output stream, le pasas el file, a eso le acoplas un buffer, bien, y a eso, la clase especializada, digamos, que va a transformarse el objeto en byte, es object output stream. ¿Sí? Y directamente usas el método writeObject para guardar el usuario. Perfecto. Bien, bien. Y el otro que tenés es el leer, que el leer hace Eh, básicamente lo mismo, solamente que crea todo un canal de entrada de datos, la clase nodo que es file input stream, envolves un buffer, y a ese buffer, la clase especializada que transforma los bytes en objetos, ¿sí? Que es object input stream. De ese Claro, object input, este que recupero lo vuelvo a usar acá para el login. está bien, ese que recupera lo usas ahí. Perfecto. Sí, sí, sí. Para no volver a hacer las líneas esas de nuevo ahí adentro, ¿sí? Claro, Si ya tenés sí, sí. uno que lee el usuario, exactamente. Usás el leer, ¿sí? Y ahí validás. Siempre y cuando el usuario no sea. Perfecto, perfecto. Claro. Bien. Recuerden que los métodos, el método readObject en el leer, si ustedes se fijan, en la línea 49, el readObject te devuelve un object, ¿sí? Para recuperar el usuario lo castea a usuario, ¿no? Y esto funciona ahí sin necesidad de hacer un instance of, porque lo que él guarda son usuarios. Si él accediera a un archivo para recuperar un objeto, y en ese archivo podría guardar un perro, podría guardar un usuario, podría guardar un auto, y tendría que usar el instance of para saber si el read object le devuelve una instancia de auto, la castea auto. Si es una instancia de usuario, la castea usuario. En este caso estamos guardando usuario solamente. Está bien. Y después todo lo demás es lo mismo, ¿sí? Todo lo demás es lo mismo. Se dieron cuenta que usaron nada de lógica en las activities, ¿sí? En las activities solamente quedaron los observers y los listeners de los botones, ¿sí? Fíjense esto, en las activities solamente tienen los observers y los listeners de los botones, ¿sí? No usaron ningún if, ni ninguna otra estructura iterativa, ¿ok? En el único caso que nos vamos a permitir poner condicionales, por ejemplo, en una activity, es cuando pedimos los permisos, ¿no? Tenemos las rutinas de pedido de permiso por conta. Bien. Bueno, muy bien, Nahuel. ¿Alguna Ignacio, pregunta, sí. José? Ignacio, bueno, Ignacio. Ignacio, perdón. Mira, ¿Alguna pregunta? Ignacio, ¿no mostrar el registro Activity View Model? ¿De este TP? Sí, que ahí te acordás que tenías un error para, ya que quedé grabado también, cuando hacías guardar, que te Ah, acordás sí, lo que te... porque le había puesto true en la condición al guardar acá en el API client. En el file acá le había puesto true, entonces como que me hacía el append y siempre me quedaba el primero que había creado. El Claro, si vos pones primero, el append, sí, sí. te agregaba usuario. Cada vez que Claro, vos se hacías seguían guardar, agregando usuarios y el primero nomás, con el primero nomás podía loguearme, editarlo. Ni siquiera editarlo. claro, ¿por qué? Porque vos hacías el read del primero, Claro, ¿sí? Pero de todas formas, eh, siempre te permitía el primero porque, por más que hubieses puesto un while para leer, porque, ¿te acuerdan que para poder guardar más de un usuario teníamos que sobreescribir, ¿sí? La clase Object Output Stream, claro. ¿tá? Como lo vimos la clase pasada, que guardábamos más de un producto, Sí. ¿ok? Ponemos la clase interna, eso sí. Acá en este caso, por más que pongas append o no, siempre accede, por como te arma las cabeceras, siempre te accede al último, al primero que guardaste. Claro. El tema es que cuando yo quería
registrar uno nuevo, siempre me excedía el primero. No es que me decía que me creaba Claro, uno, pero no lo podía acceder. te lo guardaba, pero quedaba el primero, pues, ¿sí? Sí, Porque no te lo borraba. no se sobreescribía como acá. Exactamente, exactamente. Bien, muy bien, chicos. Perfecto. Bueno, se va a activar un trabajo práctico número 3, ¿sí? Es importante que terminen estos dos. Se va a activar un trabajo práctico número 3 en donde les va a agregar este desafío de que la activity de perfil, ¿sí? Muestre una imagen, una foto del usuario, ¿sí? Y que podamos tomar la foto nosotros, podamos usarla, o tomar la foto con la cámara o recuperarla desde la galería, ¿sí? Ustedes dirán, bueno, pero nosotros no vimos eso como es algo. Van a ver que en STP van a tener un link a un repositorio en donde muestra la lógica para tomar una foto, poner una foto que tomo desde la cámara o cómo puedo tomar una foto desde la galería, ¿sí? Recuperar una foto desde la galería. ¿Sí? Bueno, eso es lo que se va a activar. Y ya el miércoles, si Dios quiere, vamos a ir empezando a trabajar despacito con lo que tiene que ver con la inmobiliaria, ya vamos a ver este, qué endpoint, qué funcionalidades del API vamos a utilizar nosotros y qué es lo que tenemos que construir. ¿Sí? Pero es importante que estos trabajos ya los vayan liquidando. Si bien cierran ahora el miércoles recién, pero avancen y entreguen. ¿Sí? Son individuales estas entregas. Por más que lo trabajen en equipo y todo eso, las entregas son individuales. Así que bueno, nos vemos mañana, si Dios quiere. Profe, hoy Sí, no damos presente hoy. eh, no, ya con la entrega del trabajo práctico van a estar No, presentes hoy y mañana. oye. Bueno, nos vemos. Nos vemos, chicos. Hasta Descansen. Nos mañana. vemos, hasta Hasta luego. luego. Chao, Hasta chao. luego. Chau, chau.